Bendiciones y shalom desde acá, desde Primicias Ministry, la primera congregación de raíces hebreas en Hialeah. Así que queremos extender desde ahora una invitación a todos los que nos están viendo por las redes sociales, aquellos que nos están viendo por Facebook, pues los invitamos a que los sábados lleguen aquí con nosotros. A las 2:30 comenzamos, ya a eso de las 4:30 o 5 estamos fuera. Y creo que el horario es buenísimo. Si tienes el don de la música, si tienes el don de canto, si tienes el don de tocar un instrumento, pues puedes llamarme al 305-916-9015. Necesitamos instrumentistas, necesitamos hermanos que estén dispuestos a tocar para el Señor, a tener un ministerio dentro de las raíces hebreas. Naturalmente que vas a ser preparado primero, porque necesitamos que los que estén en el altar tengan una preparación en el conocimiento de raíces hebreas. En esta tarde vamos a estar tocando los primeros pasos en el conocimiento de las raíces hebreas, y esta es la parte 2. La parte 2, el sábado pasado impartimos la parte número 1. Yo le aconsejo que la lea, y no solamente que la lea, sino que la escuche. ¿Ok? Nos ponemos de pie para orar, para que el Señor toque las vidas de aquellos que nos están viendo por la internet, por las redes sociales, y nos toque el corazón a nosotros para ir ampliando nuestro conocimiento en raíces hebreas. Un tema bastante difícil de predicar, de ministrar, aunque aparentemente es fácil, pero no lo es, créame. Así que, Abba Kadosh, bendito sea tu santo nombre. Te alabamos y adoramos. Reverenciamos tu presencia en medio de nosotros, Señor. Tú eres el amo supremo del universo. Eres nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro hacedor, el que nos hizo a nosotros. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sea tu santo nombre, soberano Rey de justicia. Te damos las gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te damos las gracias por la revelación que tú has dado a nuestra vida, que nos has tenido en cuenta y nos tocaste para poder entender aquella revelación que está trayendo a todo tu pueblo, a todo creyente que tú, Señor, estás viendo que está listo para ser transformado. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Yeshua, de nuestro Jesús. Amén. Pueden sentarse. Para comenzar a dar los primeros pasos en raíces hebreas, es necesario tener como base ciertos principios bíblicos y espirituales. En la impartición parte 1 expliqué 3 principios espirituales básicos para lograr entrar a la última revelación espiritual de la actualidad, ¿verdad?, del cristianismo. El primero fue tener un entendimiento claro con raíces hebreas. El significado, por ejemplo, tocamos el punto de la fe. Fe en raíces hebreas no es creer lo que no vemos. Fe en raíces hebreas es emuná, obediencia a las escrituras, obediencia a toda la escritura, no solamente al Nuevo Testamento, sino a la Torá, toda la escritura, a la Taná, toda la escritura. Lo segundo que expliqué es que en raíces hebreas es entrar a la recta final
de esta carrera para lograr llegar a ser perfectos. ¿Ok? Y ser perfecto es no tener mancha ni arruga. Es por eso que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, en este tiempo está trayendo revelación en el conocimiento de las raíces del idioma hebreo, porque es ahí que realmente nosotros podemos interpretar correctamente las Escrituras. Así que expliqué ese segundo punto y expliqué un tercer punto. Expliqué que era necesario estar dispuestos a tomar del vino nuevo. ¿Se acuerdan? Y a comprar un odre nuevo. Porque no se puede echar el vino nuevo en un odre viejo porque se rompe el odre viejo y se derrama el vino y se pierde. También expliqué que la revelación de raíces hebreas no llega a la mente del cristiano que está satisfecho, que está feliz con los logros del momento, con los logros espirituales del momento. Raíces hebreas no es para el cristiano satisfecho con su evolución espiritual actual, sino para el cristiano que está insatisfecho. Raíces hebreas no es para el cristiano que está conforme con lo que sabe hasta el momento. Ya está cansado de oír lo mismo y de oír lo mismo y de oír lo mismo. ¿Ok? Raíces hebreas no es para el cristiano que está conforme con lo que sabe, sino que desea conocer más, profundizar más. Es aquella persona que Elohim escogió y le puso hambre y sed de justicia en el corazón. Raíces hebreas no es para el cristiano neófito, sino para el cristiano entendido que sabe que no puede haber justicia sin ley, porque la justicia se lleva a cabo a causa de la ley. Y esto es súper necesario que lo podamos entender, porque se habla de gracia y dentro de la gracia, de la doctrina de la gracia, se te dice que el Antiguo Testamento ya no está vigente, cuando el Antiguo Testamento es un documento vigente, porque se trata nada más y nada menos que de las leyes, y son las leyes las que Dios usa para hacer justicia. Así que el cristiano tiene que tener esa madurez para poder entrar dentro de raíces hebreas. Raíces hebreas no es para el cristiano que no conoce de educación continua. No, en toda profesión existe educación continua. La ciencia, los científicos tienen educación continua porque cada día se descubren nuevas cosas, ¿ok? En enfermería, en medicina, en arquitectura, en ingeniería, siempre hay educación continua, pues muchísimo más cuando se trata de asuntos espirituales. O usted piensa que porque se convirtió ya lo sabe todo, aprendió 2 o 3 cositas y ya usted es el bárbaro que no necesita saber más nada porque ya lo sabe todo. Aunque tenga un doctorado en divinidad, un doctorado en teología, aún así, hermano mío, eso está muy por debajo de todo el conocimiento que nosotros logramos alcanzar estudiando, creciendo en las raíces hebreas. Así que es necesario para el cristiano que sabe y entiende que debe de seguir creciendo, que debe de seguir alcanzando metas espirituales, que el cristianismo es algo más que predicarle a alguien para que se convierta. Claro que las almas son importantes, pero no es todo.
Es como decir, la salvación, eso es lo más importante. Tú dedícate a salvar. No, hay que dedicarse a salvar las almas, pero también hay que dedicarse y ocuparse en aprender la Escritura, en crecer, en madurar, en subir de niveles, en alcanzar metas espirituales, en adelantar, en evolucionar hasta llegar a ser perfectos, porque eso es lo que Dios quiere lograr por medio de la Torá y de la relación que tenemos con Él. El Señor dice en su palabra que tenemos que llegar a ser perfectos. Raíces hebreas es para el cristiano que está aburrido de lo mismo y sabe que el cristianismo se estancó y está en una crisis grave. El cristianismo está en una crisis terrible. Es para aquel creyente que está cansado y avergonzado de escuchar sobre el mal testimonio de los cristianos, de los ministros, de los pastores, que no han entendido la importancia de un buen testimonio. Porque un buen testimonio habla más que muchas palabras. Un buen testimonio logra que un alma se salve sin usted hablar. Es para el cristiano que está cansado de oír sobre el diezmo y sobre la ofrenda, sobre prosperidad, de la doctrina de la gracia sin obras. Porque tenemos que entender que en raíces hebreas la Escritura enseña claramente que la fe sin obras es muerta. Okay. Es para el cristiano que está consciente de que llegó al límite de su conocimiento y crecimiento espiritual y desea más. Okay. Raíces hebreas, y esto es importante lo que voy a decir ahora, porque acabo de dar un repaso de la predicación del sábado pasado. Pero voy a tocar un punto ahora que considero que es sumamente importante para aquellos que comienzan en raíces hebreas y tienen dudas. Mire, raíces hebreas no es una denominación más. No es una iglesia nueva, no es una congregación nueva, no es una denominación nueva. No, ya existen 40,000 denominaciones. ¿Para qué otra? Raíces hebreas es la última reforma del cristianismo. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Voy bien? Ok. Raíces hebreas no es una denominación. No es una falsa doctrina. No es una doctrina nueva. No es algo que está comenzando. No tiene nada que ver con eso, raíces hebreas. Por eso es que yo digo... o trata de explicar raíces hebreas diciendo lo que no es. Porque a veces se entiende mejor cuando tú escuchas esto, raíces hebreas no es una denominación. Bien, hablemos, ¿verdad? Y comenzaremos a entender un principio fundamental que tiene confundidos a muchos cristianos que desean entrar a raíces hebreas, pero tienen miedo. A mí como que me gusta, me atrae raíces hebreas. Ay, pero yo tengo un miedo. Yo no me atrevo. Y si termino pecando contra el Señor, ay, yo no me atrevo. Yo me siento atraído, fíjate, pero ay, yo no me atrevo. Ok. Tienen miedo de caer en una falsa doctrina, o peor aún, ellos dicen, a mí me parece que eso es judaizar. Raíces hebreas, amado que me estás escuchando, no es judaizar. No lo es. Recuerden algo. Los judíos no creen que Yeshua es el Mesías. No creen que Yeshua es el Hijo de Dios. Y en raíces hebreas, sí se cree, estamos convencidos, seguros
de que Jesús es el Mesías y que Jesús regresará nuevamente. ¿Okay? No es judaizar. En Raíces Hebreas creemos que Yeshua es el Mesías prometido y esperamos su regreso, como dije. ¿Okay? Tampoco somos mesiánicos. Porque a mí me preguntan, ¿ustedes son mesiánicos? No, hermano. No somos mesiánicos tampoco. Raíces Hebreas no es mesianismo. En el mesianismo, Yeshua, ellos creen que Yeshua, y Yeshua es Jesús. Yeshua es el nombre en el idioma hebreo. El nombre de Jesús en el idioma hebreo, en el idioma de él, es Yeshua. En el mesianismo, Yeshua no es divino. Yeshua no es Yahweh hecho carne. En Raíces Hebreas creemos en la unicidad. O sea, los mesiánicos, y esto es importante, los mesiánicos son judíos convertidos a Yeshua. Y ellos tienen ciertas cosas que son ciertas y otras cosas no son ciertas, porque todavía en ellos está arraigado el judaísmo. Aunque se convirtieron a Yeshua, ellos entendieron porque Dios, el Padre, Elohim, el Eterno, le dio revelación a muchos judíos para que entendieran que Yeshua es el Mesías. Y cientos y miles de judíos se están convirtiendo ahora mismo en Yeshua y ellos van a congregaciones que son sinagogas. Porque en las Escrituras se habla de sinagogas. El templo es uno solo y todavía Israel no tiene su tercer templo levantado. Pero ellos van a la sinagoga. Y los mesiánicos judíos convertidos, vuelvo a repetir, se congregan en las sinagogas. ¿Ok? Así que es bien importante. Es por eso que yo quise crear este sistema que se trata sobre los primeros pasos en el conocimiento de las raíces hebreas. Si usted sigue escuchándonos, si sigue viéndonos, si continúa estudiando con nosotros, usted va a ir dando los pasos necesarios para obtener la revelación de raíces hebreas. Ahora bien, para poder entender con más claridad lo que es tener conocimiento en las raíces del idioma hebreo, y eso que acabo de decir está tremendo, porque es lo que es. Mire, cuando usted oye raíces hebreas, una congregación de raíces hebreas, la pastora está ahora pastoreando una congregación de raíces hebreas. ¿Qué quiere decir eso? Que la congregación tiene conocimiento o está intentando tener conocimiento en las raíces del idioma hebreo. ¿Ok? Porque la escritura completa, la escritura fue escrita en hebreo para los hebreos. Entonces, si nosotros queremos entender bien lo que Yeshua estaba hablando, lo que los profetas estaban hablando, lo que el Señor habló a Moisés en los primeros 5 libros de la Escritura, de la Biblia, que son llamados la Torá, eso fue escrito en hebreo. Y para nosotros poder entender bien dentro del contexto lo que se está diciendo, tenemos que ir a la raíz del idioma hebreo. Y eso es todo lo que hay que entender. Lograr entender ahora los motivos por los cuales Elohim desea traer conocimiento en este tiempo en las raíces del idioma hebreo es importante.
Por eso es que el Señor lo está haciendo. Porque la Escritura fue traducida a casi todos los idiomas. Pero ahora el Señor, por causa de esas traducciones, hubo muchas desviaciones de la sana doctrina. Entonces el Señor ahora ha puesto una inquietud grande en los pastores y Él se ha escogido de entre todos los pastores y de entre todos los cristianos que hay. Él ha empezado a seleccionar ciertos pastores y ciertos hermanos que Él considera que están listos en el Espíritu para hacer el cambio y comprender lo que son las raíces hebreas, poder entender la Escritura. Es necesario para entender y conocer bien el drama de esta historia de amor y de salvación, porque yo quiero que usted entienda que esto es como una historia de amor, donde vemos que Elohim, el Padre, el Eterno, Adonai, Hashem, tiene un enamoramiento tal por Judá y por Israel que estuvo dispuesto a hacerse carne, venir a la tierra y morir por el único amor de Él, que se llama Israel. Ese es el amor del Señor. Más nada. Y lo vamos a probar por la Escritura, porque es uno de los puntos necesarios para poder entender por qué el Señor tiene tanto interés en que su novia o su congregación entre a raíces hebreas. Es una de las razones. Y usted lo va a ir aprendiendo según nosotros, según vayamos profundizando en la Escritura. Ok, dije que Elohim tiene un enamoramiento tan grande por Judá y por Israel, que Él estuvo dispuesto a despojarse de toda su gloria y hacerse hombre y venir. Ahora bien, preguntémonos, ¿de dónde sale la palabra judaísmo? Porque como cada vez que oímos de que hay una iglesia en raíces hebreas, inmediatamente, eso es judío. Eso es judaísmo. ¿De dónde sale la palabra judaísmo? Recuerden lo que les comuniqué. Raíces hebreas no es judaizar. Entonces, como raíces hebreas no es judaizar, y nuestra mente se va para los judíos con esta cuestión de raíces hebreas, entonces tenemos que averiguar de dónde sale la palabra judaísmo. Tenemos que averiguar por qué razón raíces hebreas no es judaizar. ¿Ok? Y para lograrlo tenemos que investigar quién es Judá. Porque judaísmo viene del nombre Judá. ¿Entendieron eso? Entonces yo tengo que averiguar quién es Judá. Si no sabemos el origen, el comienzo de todas estas cosas, no vamos a entender raíces hebreas. No vamos a lograr crecer, no vamos a lograr madurar, no vamos a lograr trascender, no vamos a lograr entrar en el mover del Espíritu de Dios para este tiempo. Entonces tenemos que averiguar si raíces hebreas no es judaizar. Entonces tenemos que averiguar por qué no. Y debemos de averiguar quién es Judá. ¿Ok? Porque Judá, ustedes saben que Judá es el patriarca de una de las tribus de Israel. ¿Cuántos saben eso?
Ok, yo sé que los míos lo saben, pero a lo mejor los que nos están viendo por las redes sociales no lo saben. Judá es uno de los patriarcas de la tribu de Judá. Entonces, con este dato, entendemos que Yeshua es descendiente de Judá. ¿Cierto o no es cierto? Porque hemos estudiado, recuerden que nosotros no somos neófitos, llevamos años estudiando la Biblia y raíces hebreas es para el creyente maduro que lleva años estudiando Biblia, que no tiene que estar aprendiendo boberías. Okay. Así que nosotros sabemos que Jesús pertenece a la tribu de Judá y por consiguiente Jesús es judío. Ok. Leemos en Génesis capítulo 29, versículo 31, leemos que Judá es el último hijo que Lea, la esposa de Jacob, le dio a luz. Ahí está en la escritura. ¿Ok? Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Vamos al próximo verso bíblico. (34) Nos vamos para allá. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos y por tanto llamó su nombre Leví. Sigamos y estamos viendo que Lea, por cuanto era menospreciada por todas las personas que la rodeaban, era menospreciada por no tener hijos. Dios vio eso, vio que ella era menospreciada, vio que ella era tenida en poco, y encima de eso Jacob no la amaba, sino que amaba ¿a quién? A Raquel. Entonces concibió otra vez, Dios le dio a ella dar a luz hijos. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto su nombre, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ese fue su último hijo, el hijo de Lea, se llama Judá. ¿Ok? Y él es el padre de la tribu de Judá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ok? No nos podemos olvidar de este detalle que parece insignificante, pero no lo es. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Yeshua, Jesús, es un descendiente de Judá. Y el rey David es un descendiente de Judá. Quiere decir que el rey David y Yeshua y todos los hijos de Judá son judíos. Importante saber ese dato. Ahora, preste atención a todo este relato, porque esta historia te va a llevar a entender las causas por las que Yeshua tenía que encarnarse para buscar lo que se había perdido. Este detalle es importante. Voy a repetirlo. Este detalle es importante para poder entender por qué Yeshua tuvo que venir a la tierra a buscar lo que se había perdido. Vamos a ver qué fue lo que se perdió. ¿Ok? Vas a entender los motivos por los cuales
Estudiar bajo el conocimiento de las raíces del idioma hebreo es indispensable. Si no, vas a tener baches espirituales. Van a haber dudas si eres un estudioso de la palabra. Expliqué que raíces hebreas no es judaísmo. Voy a repetirlo muchas veces. Porque el judaísmo es la religión practicada por los judíos solamente y por Yeshua, para que lo sepan. Pero es y era necesario que fuera de esa manera. Voy a repetir. Es y era necesario que los descendientes de Judá practicaran el judaísmo, que es la religión verdadera dada por Dios al pueblo de Israel. La religión verdadera no es el catolicismo, como dicen los católicos. ¡Qué disparate! ¡Qué falta de conocimiento de las escrituras! ¡Qué falta de estudio! Y me dan una pena porque entonces ellos menos entienden cuando uno les habla de estas cosas. Ok. Expliqué que raíces hebreas no es judaísmo, porque el judaísmo es la religión practicada por los judíos. Y no solamente por los judíos, sino por Yeshua. Y vuelvo a repetir, pero es y era necesario que fuera de esa manera. Ahora viene una pregunta, ¿por qué es necesario que fuera de esa manera? Número uno, vamos a ver ciertas cosas para poder entender. Judá fue muy amado por Jacob debido a que Judá respetaba a Jacob, a su padre, incondicionalmente. Lo respetaba. ¿Ok? Y no solamente lo respetaba, lo amaba, porque yo quiero decir que respetar y amar es casi lo mismo. Cuando tú amas a una persona, tú respetas a esa persona. Tú no respetas a esa persona, tú no amas a esa persona. Está unido el respeto y el amor. Demostró un amor incondicional por sus hermanos. ¿Ok? Siempre Judá fue el líder de sus hermanos. Siempre. ¿Ok? Evitó que sus hermanos cometieran el pecado de matar a José. ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Cuántos se acuerdan de José? En ese tiempo era el hijo más pequeño de Jacob. Y Jacob tenía un amor por José impresionante, porque él sabía que José venía con una asignación, con una misión de parte de Dios. Y lo amaba. Y los hermanos, y todos sabemos esto, esta historia, los hermanos lo envidiaban y estaban locos por matarlo. Y Judá evitó la muerte. Y esto está en Génesis 37, versículo 26 al 28, donde dice Judá: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vendámoslo, pero no lo matemos. Okay. Bien. Ese hecho de cuidar a José y de evitar que los hermanos lo mataran, ese hecho Dios lo vio. A Dios le gustó eso. Le gustó que amaba a su padre, que respetaba a su padre, que era guía espiritual de sus hermanos, evitaba que los hermanos pecaran y le salvó la vida a José, en quien Dios tenía puesta la mirada para un ministerio grande y una profecía grande que iba a ocurrir. Esa profecía se iba a manifestar en estos tiempos en que usted y yo vivimos.
Y lo vamos a ver ya mismo. Voy a repetir esto. Estos son los primeros pasos en Raíces Hebreas. Si usted no entiende estos principios, estos pasitos primero, difícilmente va a poder entender otras cosas más profundas de Raíces Hebreas. Porque Raíces Hebreas no es para el cristiano bebé. Recuerden que se los he dicho, ¿verdad? Si vamos a Génesis, capítulo 49, versículo del 8 al 12, vamos a darnos cuenta que cuando Jacob fue a morir, él decidió reunir a todos sus hijos. Todos tenían que estar ahí. Y empezó a profetizar lo que iban a hacer lo que eran y lo que iban a hacer cada uno de esos hijos. Y sabemos que de ahí nacen las tribus de Israel, los pueblos de Israel, que lo hacen la nación. ¿Ok? Una nación tiene muchos pueblos. Israel tiene 12 pueblos. Vamos a conocer que en el lecho de muerte Jacob ordena buscar a todos sus hijos para decirles lo que iba a suceder con ellos en el futuro. Y les voy a hablar algo en el futuro de ahora, imagínense. No en el futuro de antes, en el futuro de ahora. Y no solamente de ahora, de más adelante, porque no se han cumplido cosas de las que habló Jacob. Tú, Judá, vamos para lo que le dice él a Judá, porque él le dice varias cosas a los otros hijos. Eso ustedes lo van a leer en su casa. Pero voy a dedicarme a Judá, que es importante. Tú, Judá, tus hermanos te alabarán. Oigan esto. Tus hermanos te alabarán. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león, ¿verdad que sí? Judá, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Yeshua. Ok, ¿vieron la profecía? Judá es un cachorro de león. De casa, hijo mío, has vivido. Él acecha, se agacha como un león, como el rey de las bestias, como el rey de la selva. ¿Quién se atreve a despertarle? Porque hay de aquel que se meta con Yeshua. Tiene un lío gravísimo. Ahora preste atención a lo que le va a decir ahora. El cetro no se apartará de ti, ni la vara de gobernante de entre tus pies, hasta que venga Shiloh. Y el homenaje de los pueblos será suyo. Ahí está la profecía. Tremenda profecía. Entonces, estamos leyendo una profecía sobre Judá que es de gran envergadura. ¿Por qué? Porque se le profetiza la entrega de un cetro. ¿Qué es un cetro? Es una vara de oro adornada con piedras preciosas. Y esa vara era una insignia que usaban los reyes en la antigüedad. Y todo el mundo sabía que ese rey que tenía el cetro era el que gobernaba, y a él se le rendía toda pleitesía y a él se le obedecía de manera inquebrantable. Y a quien Dios le promete ese cetro es a Judá. Aplaudan al Señor. Yo lo aplaudiría, porque le voy a decir porque mira, ahí está un cetro. Los hay más elaborados todavía. Cuando el rey tenía eso en la mano y él extendía el cetro, lo que él dijera sobre esa persona, eso iba. Con eso él gobernaba, con el cetro. Y el Señor está diciendo, nunca se te quitará. Anda.
nunca se te quitará. Eso es Judá, imagínate, a los judíos, imagínense. Nunca, nunca se te quitará. Ok. Se le entrega el cetro. Y yo dije que era una vara de oro adornada que usaban los reyes grandes de la tierra. Se le comunica que por medio de él viene Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Yeshua es Shiloh, el Mesías. Okay. Por medio de él, por medio de los judíos, por medio de Judá, viene Shiloh, viene el Mesías. No por medio de ninguna otra tribu, es por medio de Judá. En otras palabras, es por medio de los judíos. Nosotros no podemos eliminar a los judíos. El maligno y la iglesia tradicional de la cual nosotros éramos parte, se nos enseñaba que Dios ya no lidia con los judíos, que Dios no tiene nada que ver con los judíos, que eliminó a Judá. Hermano, no, eso no está en la Biblia, al contrario. Esto es una profecía que dice que nunca dejará de ser. Imagínense, es como si Dios dijera, pero ya no, me arrepentí. No, Dios no se va a arrepentir. Cuando Dios dice algo, lo dice y eso se establece. Estoy explicando. Esto es importante porque si no, no van a entender el resto de las tribus que pasó con ellas. ¿Ok? Bien, ahora dice, y todos los pueblos le rendirán homenaje a Shiloh y por consiguiente a Judá, a los judíos. En otras palabras, nuestros hermanos judíos son mucho más de lo que nosotros nos imaginamos dentro del cristianismo. Vamos para Juan capítulo 4, versículo 22 al 23. Porque es por esa razón que Yeshua dice, ¿con quién estaba hablando Yeshua aquí? ¿Con quién estaba hablando? ¿No era con la samaritana? Voy a esperar a que usted lo busque en la escritura. Porque es importante conocer estos datos. Porque si no, usted no va a entender raíces hebreas. Y es necesario tener convicción de lo que creemos. Y yo le voy a decir, esto casi no se estudia en las iglesias. Además, los pastores no predican esto. Los pastores lo que predican es prosperidad y que te va a ir bien y brinca y danza y más nada, más nada. Y no hay más nada. Por eso es que ellos no fueron escogidos para esta revelación. Y nos ponen en una situación difícil. Sino el que nos está oyendo por la internet y por las redes sociales y está escuchando esta administración, mira, es para ponerse a pensar. ¿Con quién estaba hablando Yeshua? ¿Con quién estaba hablando Yeshua? Por favor, me lo dicen en voz alta. ¿Con quién estaba hablando? Con la samaritana. ¿La samaritana era judía? No. Era israelita, era de Efraín. Y sostiene Yeshua una conversación con ella muy interesante. Pero yo voy a tocar el punto que nos va a llevar a entender por qué es necesario tener conocimiento en raíz hebrea. Voy a parafrasear lo que Yeshua le dice. Ustedes se inclinan o tienen la tendencia a creer en lo que realmente no saben.
nosotros no nos desviamos o no nos inclinamos a creer lo que no debemos, porque la salvación procede de los judíos. Ahí lo dijo. Ahí lo dice. ¿De dónde viene la salvación? ¿De dónde procede la salvación? De los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los descendientes de Judá. ¿Quién es Judá? El hijo a quien Jacob le entrega la profecía de reinar y de traer al Mesías. Y le dice y le explica que ese reino es para siempre. Es importante entender esto en raíces hebreas. Claro, Yeshua sabía que a Judá se le prometió el cetro. ¿Lo sabía Yeshua, sí o no? Claro que lo sabía. Si él venía precisamente a cumplir esa profecía. ¿Ok? Yeshua lo sabía porque él es judío. Él era judío y él es judío. Y Yeshua es el que reinará sobre todas las naciones de la tierra. Así que él sabía que el cetro era de él. Y que nadie se lo puede quitar, nadie. Ahora quiero que piense. Si la salvación viene de los judíos, entonces ellos no tenían necesidad de que Yeshua los buscara. ¿Cuántos están pensando? Ok. Fíjense bien. Si Yeshua dice a esa mujer, le dice, mira, la salvación viene de nosotros. Nosotros sabemos lo que estamos hablando. A nosotros no se nos ha confundido. Nosotros somos los que traemos la salvación. Claro, ellos tenían la Torá. Ellos tenían las escrituras. Si Yeshua dice eso, entonces quiere decir que los judíos no tenían ni tienen necesidad de que Yeshua los busque. Estoy diciendo algo un poco fuerte. Quizás me van a tirar piedra, pero estoy hablando una verdad. ¿Quieren eliminar a los judíos? No, tú no puedes eliminar a los judíos. De ellos procede tu salvación porque Yeshua es judío. Y él reinará eternamente y para siempre y a él se le va a entregar el cetro. Por lo tanto, los descendientes de Yeshua, que son los judíos, no necesitaban que Yeshua viniera a buscarlo. Porque ellos tenían lo que ellos tienen que tener. Vamos para Mateo capítulo 15, versículo 21 y 26. Porque nosotros decimos, los judíos se tienen que convertir. No, los judíos se tienen que arrepentir de no haber visto o entendido que Yeshua era el Mesías. Pero ellos no tienen que convertirse, ellos tienen la Torá, ellos cumplen con la ley, ellos llevan a cabo las fiestas, ellos llevan a cabo las purificaciones, ellos oran de una manera impresionante, ellos han dado la vida por mantener la palabra de Dios y que tú y yo la tengamos. No, ellos no se tienen que convertir. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, no judía, tampoco israelita,
que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Observen la actitud de Yeshua, obsérvenla. La ignoró. Y ella seguía gritando detrás de él, y él como si no la estuviera oyendo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua la ignoraba? Y ella gritaba, llevaba rato, supuestamente horas, al punto de que los discípulos le llegaron a decir: atiéndela ya, lleva horas detrás de nosotros gritando. Vamos a ver los motivos, versículo 23. Pero Yeshua no le respondió palabra. Ella gritaba: ten misericordia de mí, Hijo de David. ¿Sabe por qué Hijo de David? Porque David era un descendiente de Judá. Y era rey, fue rey. Y se le prometió reinar. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Yeshua no respondía nada. Entonces los discípulos le dijeron: atiéndela, despídela, porque lleva gritando detrás de nosotros. Versículo 24 ahora. Vemos la causa de su indiferencia. Vamos a ver la causa de su indiferencia. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No la voy a atender, porque se me dio órdenes de solamente atender a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, solo tenía órdenes de buscar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quién le dio esa orden a él? El Padre. Por favor, es necesario que piense. Él no vino a buscar a los judíos. No. Ni tampoco vino a buscar extranjeros. Tiene que leer, tiene que estudiar, porque si usted no entiende esto, por eso es que yo estoy yendo gotita a gotita. Estoy dando esto en gotero, porque si yo me tiro una predicación de 1 o 2 horas, usted va a quedar perdido en el espacio. Pero yo estoy yendo gotita por gotita. Él no vino a buscar a los judíos, ni tampoco vino a buscar a los extranjeros. ¿Por qué no vino a buscar a los judíos? Porque los judíos estaban bien. Pastora, ¿qué usted está diciendo? Mire, los judíos estaban sanos, guardaban la Torá. Mateo, capítulo 9, versículo 10 al 13. Vamos a probarlo. Una vez estando Yeshua sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores, los publicanos y los pecadores, ¿eran judíos? ¿Eran judíos? Diga conmigo, no. Eran israelitas. Pero no eran judíos. Eran israelitas. Porque Jesús, a quien vino a buscar, fue a quién. ¿A quién viene Jesús a buscar? ¿A quién anda todavía buscando? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aún hoy día. A nosotros. No te voy a adelante a la predicación. Ok. Viene bien.
muchos publicanos y pecadores estaban ahí a la mesa, sentados en la casa, comiendo. ¿Eran judíos? No. Con los que estaban compartiendo, ¿eran judíos? No. Pero eran israelitas. Quiere decir que pertenecían a otra tribu que no era la tribu de Judá. Porque la tribu de Judá siempre se mantuvo creyendo en la Torá y siendo fiel al Padre. Siendo obedientes a la Torá. Con ellos no había problema. Voy a demostrárselo más todavía. Recuerden, él dijo que su misión era buscar las ovejas perdidas de Israel. Ahora, sigan leyendo. Muchos publicanos y pecadores que habían venido, estaban sentados a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos, ¿por qué su rabí no come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. En otras palabras, ustedes, judíos, no tienen necesidad de mí. Wow. Dios mío, yo sé que me van a caer una lluvia de bendiciones. Pero se lo voy a demostrar más todavía. Porque si la salvación viene por los judíos, pues entonces, pobrecitos, ellos están bien entonces, porque si no, no viniera la salvación por ellos. Es cuestión de lógica, es cuestión de sentido común, es cuestión de pensar. El problema con nosotros los creyentes es que no meditamos la palabra de Dios. Aparte de eso, esa es la función de los pastores. Los pastores tenemos una comprensión de la Escritura dada por Dios, que nosotros vemos lo que los demás no ven. Porque tenemos el llamado para pastorear a un pueblo. Por eso es que yo veo lo que ustedes no ven. ¿Están entendiendo? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Versículo 12. Luego le dice en el versículo 13, así que vayan y aprendan. Lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Pues no he venido a buscar, pues no he venido a buscar o a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces los judíos eran justos, pero ellos no sabían, no habían aprendido lo que quería decir misericordia quiero y no sacrificio, porque sacrificio de más hacían ellos. Los judíos no estaban enfermos espiritualmente, estaban bien. Ellos no necesitaban médicos, tampoco necesitaban arrepentirse ni volverse a las Escrituras porque las tenían. Ellos tenían que aprender a interpretar bien las Escrituras porque estaban cumpliendo, pero les faltaba entender lo que quería Dios decir con misericordia. A nosotros nos sucede muchas veces. Entonces tenemos que entender varias cosas que son importantes. Ya voy terminando, creo yo. Yo pienso que esto es bueno, esta administración es buena. Porque nos aclaran cosas. Mire, tenemos que entender varias cosas. Los judíos son los descendientes de Judá y no tienen problema en relación a idolatría ni estar fuera de la Torah, ninguno. Okay. Los israelitas no son judíos.
Los israelitas eran descendientes de las otras tribus que, aunque descienden de Jacob, estaban apartadas y estaban dispersas. Pero Judá no, la tribu de Judá no. Cuando una persona reconoce la voz de Yeshua, por lo general es una oveja de Israel. Cuando una persona se convierte, por lo general es una oveja de Israel. ¿Quién sabe eso? Dios sabe toda tu herencia genealógica y quién tú eres, y te llamó y te dio salvación. Te metió en el camino. Entonces, podemos hacer una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? No somos judíos. Si no somos judíos, a mí me encanta porque los discípulos míos están que cortan. Ellos están ahí. Porque ellos, ustedes saben, ¿verdad que sí? Samuel, estás entendiendo más todavía, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si no somos judíos, si no somos descendientes de Judá, ¿de dónde soy y de dónde vengo? ¿Ah? Y es en este punto donde se encuentra el cristiano tradicional. El cristiano tradicional. Es en este punto, tú sabes, ese hecho de él no saber. Oye, si el asunto es con los judíos y el Señor vino a buscar a los israelitas, bueno, ¿y yo qué? ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde aparezco yo en el panorama este? Y como no sabemos, porque los pastores no supimos coger las profecías del Antiguo Testamento y agarrarlas con la revelación del Nuevo y unirlas para que ellos dos, antiguo y nuevo, fueran una sola cosa. No supimos hacer eso. Entonces el pueblo anda sin identidad espiritual. Carece de identidad. Por eso es que el cristiano dice, yo soy un cristiano gentil. Eso es un disparate porque no hay tal cosa como un cristiano gentil. Pero eso es lo que nos enseñaron. Sí. Lo único que sabe ese cristiano es que es un creyente en Yeshua, pero un creyente en Yeshua separado de los judíos. Eso está bien loco porque eso no existe en la Biblia. Porque la salvación viene por medio de los judíos. Entonces que yo soy salvo, pero sin los judíos. No pega. Entonces, no se puede, porque la salvación suya proviene de los judíos. Lo dice en Yeshua. Entonces, ¿quién soy? Oh. Usted dice, bueno, pues yo soy pueblo de él. ¿Cuántos se han puesto en esa? Yo soy pueblo de él, eso es lo que me importa, yo creo en él. Y a mí lo único que me importa es que él entró a mi corazón y yo nací de nuevo. Nada más me importa. ¿Viste, Omar? Sí, sin pensar. O sea, tremenda fe, ¿verdad? Tremenda fe. ¿Tú te crees que Dios no va a honrar esa fe? Dios la honra. Si así pues hemos perseverado. Con ese chispito de revelación hemos sido fiel, hemos perseverado año tras año, tras año, tras año, tras año.
Con ese chispito Dios nos dio bautismo de Espíritu Santo. Con ese chispito Dios nos dio dones. Con ese chispito Dios nos hizo crecer hasta el punto de que ahora a Él le toca traernos esta revelación. Con ese chispito. Entonces podemos decir, pues yo soy pueblo de Él. Si crees en el Señor, Yeshua, claro que lo eres. Y lo vamos a ver. Tienes que declarar que eres pueblo de Él, porque no hay un pueblo gentil. No existe un pueblo gentil. Lo que existe es un Israel. Ay, ay, ay. Vamos a Jeremías. Con esto termino. Que esto está más bueno. Qué bueno está esto. Esto sí está bueno. Qué bueno está esto. Mire, esto es Dios hablando. ¿Está bueno esto, Miguel? Chacho. Mire, esto es lo que el Señor le dice a Jeremías para que lo hable. Para este tiempo. ¿Sabes? Los profetas del Antiguo Testamento no cesaron. No, si la palabra de ellos todavía está cumpliéndose. ¿Cómo van a decir que tú te imaginas que no existe el Antiguo Testamento y todavía están cumpliendo profecías? Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte encallado y se olvidaron de sus rediles. Versículo 7. Todos los que las hallaban, las devoraban. Versículo 17. Rebaño descarriado es Israel. Leones los dispersaron. Versículo 18. Por tanto, así ha dicho Yahweh Shavuot, Dios de Israel: yo castigaré a Babilonia. Ándale. Y volveré a traer a Israel a su morada y pasará, o sea, comerá pastos. Y en el monte de Efraín, ¿ves que se trata de nosotros? Se saciará su alma. ¿Nos saciamos o no en la presencia de Dios? Ahora mire lo que dice el 20 y con esto termino. En aquellos días, está hablando de estos días, y en aquel tiempo, está hablando de estos tiempos, dice Yahweh: la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Oh my God. Y no aparecerá. Y los pecados de Judá, de los judíos, no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Wow. Vamos a ponernos de pie. Dios te dejó para esta revelación y para este tiempo. Y para que fueras un israelita. De eso trata Raíces Hebreas. No de judaizar ni de ser mesiánicos. Se trata de identidad. ¿Quién tú eres? En Yeshua HaMashiach. Si usted me está viendo por internet, por las redes sociales, y ha escuchado este mensaje sobre los primeros pasos en Raíces Hebreas, y usted es una de las ovejas que el Señor dejó para entender esto, este es el momento crucial, clave, importante para que usted reciba a Yeshua como su Salvador. No
a Yeshua el romano, el judío, o mejor dicho, el Jesús romano. No, no, no. El Yeshua judío, el que logró tu salvación. Él quiso, te escogió para que escucharas este mensaje. Y si Él escuchó tu voz pidiéndole ayuda, guianza, orientación, dirección en los asuntos espirituales y en tu relación con Él, hoy Él te ha contestado. Ven a Yeshua, deja atrás las verdades a medias, la sinceridad a medias y comienza a caminar en Yeshua HaMashiach. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto conmigo. 305-916-9015. Permíteme orar por ti para que puedas comenzar a dar tus primeros pasos en Raíces Hebreas. Dios te bendiga y shalom.